abogado Rafael Lucero, asambleísta por el movimiento Pachacuti, fue anteriormente su coordinador. Abogado Lucero, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo su punto de vista con respecto a este asesinato que está siendo investigado, lamentable, deplorable, más allá de los móviles y de quienes puedan ser los autores tanto materiales como intelectuales, pero es muy importante, con la visión y el conocimiento que usted tiene de la situación de las comunidades indígenas, conocer su punto de vista y eventualmente el de Pachacuti sobre este lamentable hecho. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial desde la capital de la República. Un abrazo para todo el público que sintoniza este prestigioso medio de comunicación. Como quien más, creo que todos los seres humanos necesitamos el respeto a la vida, necesitamos el respeto a libre albedrío del pensamiento de cada ser humano. Consternado ante el fallecimiento de nuestro dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, consternado, es necesario que el Estado garantice, al menos en estos momentos, una transparencia en investigación, se dé con los culpables que se tenga que dar, sea quien sea. Yo creo que ahí hay que dejar para que la justicia, tratemos de confiar en algo en la justicia, y que el Estado sea el que garantice la transparencia en la investigación y que se determine la culpabilidad de quién es el responsable de la muerte del compañero. Esperamos que esto suceda con transparencia y rechazar por supuesto, los criterios que están vertiendo de un lado a otro lado, sino que más bien dejemos que la justicia sea la que determine el grado de culpabilidad de quien tenga que ser el responsable. Ahora, en todo caso, más allá de la situación directa, hay acusaciones en cuanto a políticas generales del gobierno que llevan a esta situación, acusaciones que las ha hecho Leonidas Issa a las petroleras y a los gobiernos en los últimos años de ser causantes de la división de las comunidades, y en este caso particular de la comunidad Aicofán, para ingresar a los territorios con su política de extracción de recursos naturales. El mismo punto de vista fue esgrimido el día de ayer en una entrevista por el analista Juan Cubi. Por supuesto, el tema es que, no solamente de este gobierno, no quisiera echar... es un proceso de varios años, es lo que se ha dicho. Esto es un tema de varios años, un tema de varios gobiernos que han venido pensando que el desarrollo económico de un pueblo, del país, está en general el extractivismo minero y dando rienda suelta a todas las empresas que vienen a explotar los territorios ecuatorianos. En este caso, no solamente en el oriente, también tenemos en la sierra, tenemos en Loja, tenemos una ola de extractivismo a nivel nacional. No solamente este gobierno, yo creo que todos los gobiernos han hecho lo mismo. El gobierno de Rafael Correa hizo lo mismo, hoy Lenín Moreno hizo lo mismo, y él está haciendo, voy a hablar de los 3 últimos gobiernos del país. Entonces lo que han hecho es ingresar a estas empresas y, por supuesto, generar división en los territorios. Los que cuidan la tierra, los que cuidan la Pachamama, están en contra de la minería, y también hay que reconocer que si estos dirigentes, y eso pasa en mi provincia también hay un sector donde están asentadas explotando oro, y ahí hay dirigentes ya enfrentados entre ellos, son los que están siendo beneficiados por el trabajo. Permítame, abogado Lucero, hacer una brevísima pausa para referirme con detalles y evidencias sobre estos temas a los cuales usted hace alusión. Este tema paralelo de políticas gubernamentales que se están aplicando a la minería. Aquí tenemos un mensaje en Facebook de Verónica Durán. Ella es activista cuencana, una persona muy conocida, de un excelente nivel profesional. Ella denuncia lo que está pasando en Fierro Urco. En su cuenta de Twitter ha publicado: en Gualel, 2 carros de compañeros que protestaban pacíficamente fueron quemados y 3 destruidos por empleados de la minera Guayacán Gold, que pretende entrar a Fierro Urco, y es como si no hubiera pasado nada. ¿Qué hubiese pasado si los defensores de Fierro Urco hubiesen quemado carros de los mineros? Esto sería ya noticia nacional. Se nos tildaría de terroristas y los responsables o sospechosos ya estuvieran presos. ¿Es esto la minería responsable?
el ministro del Ambiente reconoció que no existe consulta previa, es decir, esta minería es ilegal. Las personas debemos tomar conciencia si queremos seguir tomando agua. El equilibrio del planeta es seguramente delicado. Defendamos nuestros páramos, Fierro Urco, fuente de agua y vida. Usted y nuestros oyentes han sido debidamente informados también sobre lo que está sucediendo en Fierro Urco, y estas son políticas gubernamentales que están también en entredicho. Estos acuerdos que se están haciendo con las mineras para dar protección oficial, incluso con participación de la policía, eventualmente del ejército, a estos proyectos mineros, pero generando estos graves enfrentamientos. Continuamos escuchándole, abogado Lucero. Por supuesto, el tema, como digo, es a nivel general, es a nivel del país, el tema de los problemas de la minería. El gobierno dando respaldo, resguardo con nuestros militares, con nuestra policía, generando violencia en los territorios, y esto sí, eso es reprochable con todo el gobierno que sea, y especialmente con este también. Yo creo que es un tema que ha ido generando división en los territorios. Yo decía que en mi provincia también hay una discordia ya en algunas comunidades donde están explotando oro. Están ahí ya, hay dirigentes que están, ciudadanos comuneros que están trabajando en la minería y otros que están oponiéndose. Entonces esto genera toda esta preocupación, y por supuesto ahí concuerdo con los dirigentes de la CONAIE, rechazar y decir que esto es culpa de la minería. Por eso se va generando estos hechos de violencia interna, de violencia entre comuneros, y esto es por supuesto reprochable. Nosotros como que más rechazar todo lo que ha pasado en Fierro Urco, lo que pasa no solamente en Fierro Urco, lo que pasa en todo el territorio ecuatoriano con el tema de la minería, y por supuesto responsabilizar ahí sí al gobierno de turno directamente por el tema de el ingreso y más que nada la seguridad que les da el Estado a las minerías, o sea, a las empresas mineras. Les da seguridad, les pone el policía, les pone el ejército, dejando a un lado la atención que tiene que dar a los ciudadanos. Y esto afecta al medio ambiente, afecta a las fuentes de agua. No entendemos cómo piensa el Estado vivir después de unos par de años cuando estemos complicados con el agua dulce de consumo humano. Entonces, todas estas cosas son un tema de análisis profundo, y esperemos que, como digo, en la muerte del compañero dirigente de la CONAIE sea aclarado oportunamente. Y esto se da, abogado Lucero, justamente en momentos críticos para el país. Podemos decir que existe un criterio generalizado, más allá de dirigentes políticos, de asambleístas de mayoría, que quieren que definitivamente el gobierno del presidente Lasso termine. No vamos a defender al gobierno ni al presidente Lasso, sí a la democracia. Una desestabilización de la democracia haría muchísimo daño al país. Ya lo estamos viendo en el riesgo país, que acaba de superar el día de ayer los 1.700 puntos, con graves efectos para todos los ecuatorianos. Pero el gobierno tiene que tener sindéresis también en estos temas. No se diga en un momento crítico en el cual posiblemente el día de hoy se esté llamando ya a un juicio político, por lo menos en la decisión que expondrá la comisión que investiga el caso Encuentro y que llevará eventualmente a una discusión y eventual aprobación por parte del Pleno. Por supuesto, hoy se tiene a las 8 de la mañana, comenzará la comisión la lectura ya del informe, donde será puesto en consideración de los integrantes de la comisión. Luego de que se apruebe ya en la comisión el informe, que es más de 200, casi 300 hojas que están del informe, lo que podemos ver el borrador que circulaba el día de ayer, en donde ya la recomendación es que se llame juicio político no recuerdo en este momento el término, pero... Traición a la patria, esencialmente. ¿Perdón? Por traición a la patria, esencialmente, es lo que estarían llamando. Por traición a la patria, y otro término más que está ahí. Entonces, en ese sentido, aspiramos que hoy el informe sea aprobado en la comisión, sea dado a conocer al presidente de la Asamblea, a los integrantes del CAL, e inmediatamente sea sometido a la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, tal cual como determina la ley orgánica de la función legislativa. Ahora, para nosotros es realmente indescifrable qué está pasando en Pachacuti, cuál es la posición de Pachacuti. Usted también, como dirigente, como ex coordinador del bloque de Pachacuti en la Asamblea, podrá ayudarnos a tener una mejor lectura. Hay hechos aislados como la actuación de Darwin Pereira, legislador del ala rebelde de Pachacuti, segundo vicepresidente de la función legislativa, que no estuvo de acuerdo
con las exigencias de Leonidas Issa de iniciar este juicio político. Está, por otra parte, las observaciones que se han hecho a Ricardo Vanegas como miembro de Pachacuti por las posiciones en defensa del gobierno de Guillermo Lasso. El día de ayer intentamos hablar con una de las altas dirigentes de Pachacuti, lamentablemente por falta de coordinación, no precisamente de nuestra parte, no pudimos consumar esta entrevista, pero quisiéramos su punto de vista sobre si es que se puede hablar de una posición oficial de Pachacuti sobre este tema, lectura que se dificulta justamente por las divisiones internas que tiene. Muy claro, no creo que podamos hablar de una posición en bloque de Pachacuti, no veo, es más, no veo un criterio conjunto. Veo criterios divididos, veo criterios que están planteando unos que sí deben ir al juicio, otros que no existen grados de responsabilidad directa con el presidente de la República. Es la opinión que tiene el asambleísta Vanegas con algunos asambleístas más. Otros que están diciendo, la crítica que han hecho al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, del cual yo he sido muy respetuoso. Todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a opinar, tiene derecho a expresarse libremente. Yo lo que he dicho es que es una expresión del presidente de la CONAIE. Esto no quiere decir que es una orden para nosotros, es una expresión del presidente de la CONAIE, del cual yo personalmente respeto. Le he escuchado lo que ha manifestado. Esto es un tema del que él personalmente lo hace. Yo en ese sentido no voy a entrar y inclusive he dicho el día de ayer en el pleno de los compañeros que debemos sentarnos a analizar muy minuciosamente el grado de responsabilidad, si que existe o no existe la responsabilidad directa del presidente de la República, y sobre eso tomar una decisión conjunta. Esperemos que el día de hoy pase el informe. Entiendo que hoy en la tarde han convocado el coordinador de bancada, llamado a una reunión de la bancada para poder definir esto, y esperemos que hoy se discuta ampliamente al interno de la bancada y mañana se pueda tener ya un criterio conjunto de la bancada, si es que así fuera el caso, pero yo debo decir, no lo veo cercano a eso, sino más bien veo posiciones diferentes al interno de la bancada. Pero en cuanto al método parlamentario, sería bueno que nos ilustre. Entendemos que de aquí ese informe, tras su lectura, será puesto a consideración del Pleno, el cual por mayoría simple podría aprobarlo, y esto es posible, muy posible, es la primera posibilidad que existe de que sí se apruebe ese informe. Por supuesto, una vez que ya la comisión apruebe el informe, la comisión al interno tiene que pasar inmediatamente al presidente de la Asamblea, Secretaría, para que conozca el CAL. De ahí tienen 5 días para presentar inmediatamente, convocar al pleno de la comisión de la Asamblea Nacional. Una vez que en el pleno esté la discusión, se necesita 70 votos para que sea aprobado el informe y llamado a juicio al presidente de la República. Luego de eso, el presidente tiene que notificar inmediatamente pidiendo la admisibilidad o la autorización a la Corte Constitucional. Una vez que la Corte Constitucional lo debata al interno, dará a conocer si es que se da paso al juicio político o no da paso al juicio político. Ya pasaría a la decisión de la Corte Constitucional para que ellos sean los que digan si es que los argumentos y todo el informe respectivo tiene la suficiente responsabilidad para que sea llamado al juicio político al presidente. Una vez que, si es que la Corte admite o no admite, nos conocerá la Asamblea Nacional, y sobre eso haremos los pronunciamientos respectivos. En el caso de que la Corte Constitucional dé paso al juicio político, se necesitaría ya 92 votos para la destitución del presidente. Ese es el paso que se tiene que dar, y una vez que se consume el juicio político en la Asamblea Nacional con 92 votos, vendrá la sucesión constituyente, que es la sucesión constitucional, que es el que subirá el vicepresidente a ocupar por el resto del periodo, así dice la Constitución. Entonces esperemos que los hechos vayan pasando, esperemos que el día de hoy se apruebe el informe, pase al pleno, en el pleno tenga los 70 votos, que seguramente sí hay los 70 votos, y pasará a la Corte Constitucional, y luego ya se abocará a conocimiento y sabremos qué es lo que dictamina la Corte. La Corte Constitucional se aspiraría a que realice un análisis pragmático, objetivo de los hechos, basado en las recomendaciones de este informe, que según habíamos anticipado,
recomendaría el juicio político por delitos contra la seguridad del Estado y por presuntamente haber indicios de un delito de traición a la patria. Habrá que esperar a ver cuánto convencen estos argumentos con ese largo informe de 221 páginas y lo que se presente allí a la Corte Constitucional. Por supuesto, ese es el trámite que tenemos y es el proceso que toca seguir paso a paso, con los tiempos respectivos. Nosotros estamos a la espera, como digo, que hoy tarde vamos a debatirlo al interno de la bancada, a ver cuál es la posición. Ojalá podamos tener una posición conjunta y no dividida como siempre hemos venido teniendo. Ahora, si bien no podemos hablar de una posición de Pachakutik, hay que hablar por lo menos de dos, con Pachakutik rebeldes y los Pachakutik más disciplinados a la causa y a la dirigencia. Sí podemos pedirle a usted su criterio. ¿Cómo ve usted este posible escenario que pueda darse en caso de que la Corte apruebe, en caso de que se vaya a un juicio político? Tendría que seguirse el proceso que indica la Constitución con el reemplazo del presidente por parte del vicepresidente Borrero, un posible ascenso a la vicepresidencia del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Pero más allá de esto, sectores sobre todo aledaños a la mayoría legislativa, lo que dicen es que no se quedaría en ese escenario, sino lo que se propendería sería a un llamado anticipado a elecciones. Su opinión particular sobre ese posible panorama. A ver, mi análisis es muy claro, muy directo. Yo creo que no, el país no necesita de adelantar elecciones, no necesita de muertes cruzadas ni de juicios políticos. El país necesita de diálogos intensos entre los sectores públicos y políticos. Ustedes ven, tenemos una asamblea con un grado de credibilidad muy bajísimo, un ejecutivo que tampoco tiene credibilidad, un Consejo Nacional Electoral que tampoco tiene credibilidad, una justicia que ya sabe que el pueblo ecuatoriano en qué grado de confianza le tiene a la justicia, un Consejo de Participación Ciudadana con todos los problemas que ha tenido, la ciudadanía no cree en la policía, no cree en el ejército, no confían en los políticos, es un grado de desconfianza total en el Estado como tal. Yo creo que es importante ese análisis y sobre eso se tiene que ir pensando de qué vamos a hacer los actores políticos. Estamos en la Asamblea Nacional, yo he sido una de las personas que he dicho que dejemos a un lado el análisis político externo, el análisis partidista o los cálculos partidistas y pensemos en función del país, que comencemos a trabajar, no que ya se va el presidente, no se vaya el presidente, porque puede ser que la enfermedad, el remedio sea más grave que la enfermedad. Yo personalmente mi equipo está revisando detenidamente todo el informe respectivo y en base a un criterio jurídico, respetando el orden constituido, respetando las leyes, porque no podemos violentar porque yo quiero que se salve el presidente, porque quiero que se vaya, porque tengo cálculos políticos. Yo no veo en que tenga que, si es que pasar el juicio político y el presidente sea destituido, yo no veo que tenga que asumir el presidente Virgilio Saquicela la vicepresidencia, porque la ley es muy clara. El presidente tiene que enviar una terna para que la Asamblea Nacional designe quién va a ser el vicepresidente. Ese ha sido, recuerde que con Lenín Moreno pasó eso y fue la Asamblea la que determinó quién va a ser el vicepresidente en función de una terna. Eso dice la Constitución. Entonces nosotros, al menos yo como legislador, tengo que cumplir la ley al pie de la letra, no puedo violentar los escenarios. Yo al menos diré muy claramente, yo aspiro que hoy en la tarde mi equipo jurídico tenga ya la claridad absoluta de cómo está ese informe y sobre esa realidad yo tendré que actuar en el pleno en el momento que tengo, con absoluta responsabilidad del país, con absoluta transparencia política inclusive, no sin cálculos a futuro, sino más bien pensando en el país. Yo creo que este país está cansado de tantas show políticos, de tantas discusiones que no ha llevado a que al país adelante.
que el riesgo país por más de los 1.700 puntos, complicado con inversión extranjera. Es un tema que deja mucho que analizar y esto no se va a solucionar con disputas políticas, se va a solucionar llegando a diálogos concretos de parte a parte, y siempre yo he estado diciendo que se tienen que sentar a conversar, a buscar salidas conjuntas sin pensar que adelantemos elecciones porque X o Y partido puede ganar las elecciones para administrar este país. No es competencia de quien administre. La competencia tiene que ser entre todos para sacar adelante este país de la crisis política, de la crisis social que vive y la crisis económica. O sea, mire, no existen trabajo, no existen activación económica, estamos complicados y sin embargo los actores políticos siguen o seguimos en discusiones estériles que no llegan a ninguna solución para el Ecuador. ¿Cómo ve usted la estrategia seguida, los propósitos de Leonidas Issa como presidente de la CONAIE? Él ha puesto una fecha, el 8 de marzo, para iniciar manifestaciones. Él ha sugerido que cualquier deriva podrían tomar estas, aunque ha ido moderando su discurso en los últimos días tras posiciones de división, como de Pachacuti, que no acudió formalmente a esa reunión el pasado viernes en la Casa de la Cultura en Quito. Posiciones de la FEINE, que hace a través de sus dirigentes un llamado a que se dialogue, que no se vaya directamente a medidas de hecho, de la FENOCIN, que tiene una división con una bicefalía en este momento. ¿Qué es lo que opina y cómo ve usted la posición de Leonidas Issa y las posibilidades de que esta situación pueda tomar la deriva más delicada, eventualmente movilizaciones, paralizaciones a nivel nacional? Yo creo que fueron las resoluciones aprobadas el día viernes en el Congreso de la CONAIE fueron muy claras. Primero, no hay un llamamiento al levantamiento indígena, o sea, no hay, esa es una parte fundamental. Lo que ha dicho es que el 8 de marzo comienza la movilización para presentar la planificación a la consulta prelegislativa sobre la ley de aguas, ¿no? Eso tengo entendido que llegarán a la Asamblea a entregar la planificación de la consulta prelegislativa sobre la ley de aguas. Esto es un tema. Ha dicho que se declaran en asambleas permanentes para ir analizando los momentos políticos del país. Han pedido que el presidente renuncie a su cargo para que tenga la sucesión, y han pedido también, donde es el punto de discordia con otros asambleístas, conmigo no, yo no voy a entrar en discordias con el señor Issa, donde dice que los asambleístas tenemos que votar por el juicio político. Eso es un criterio de él, yo respeto su criterio, aunque no lo comparta, pero ese es el tema. Yo no veo que la CONAIE haya puesto una fecha para un levantamiento indígena, que es donde es la palabra levantamiento indígena, es la palabra que no se escucha en este momento. Ha dicho movilizaciones para presentar esta planificación de la preconsulta, es lo que se está planteando, pero claro, va a depender mucho de los escenarios coyunturales que se vayan presentando en el momento. Yo creo que ahí es un tema de mucho análisis. Yo al menos creo, y estoy convencido que varios dirigentes de la CONAIE, porque la CONAIE no es sola, existen las tres regionales, que es la Ecuarunare, la CONAICE y la CONFEñaye. Los territorios también tienen su punto de vista y creo que ninguno de ellos o la mayoría no están de acuerdo que se vaya a un levantamiento indígena, sino que por supuesto va a depender mucho también de la capacidad de entendimiento y si se puede decir, el redireccionamiento del presidente de la República. Si vamos a seguir en ese nivel que está ahora, seguramente habrá reacciones sociales. Si es que el presidente hace un giro a su administración y entiende que no está administrando una empresa privada o su banco, por supuesto la reacción social no se verá, pero ya depende mucho también de cómo el presidente lo vaya tomando. Bien, queremos agradecerle por su presencia, abogado Lucero. Muchísimas gracias a usted, me ha gustado. Muchas gracias. El abogado Rafael Lucero es asambleísta del movimiento Pachacuti, fue el coordinador del bloque en este partido. Son las 7 horas.